Hoxe en Milenio conversamos cos autores de Caen estrellas fugaces. Trátase dunha novela a cabalo entre a novela negra e a histórica ambientada no Madrid do século XIX. Entre as súas páxinas atoparemos temas e atmósferas que teñen moito que ver con este programa. Sociedades secretas decimonónicas, investigación criminal nun mundo no que non existe a criminalística, tamén as primeiras sesións de espiritismo, a loita do ben contra o mal encarnada nun supostos anxos caídos, a moda, a obsesión do romanticismo sobre a morte. En fin, queremos falar nos próximos minutos cos autores de Caen estrellas fugaces, os dous guionistas, ela, Goretti, Irisarri, viguesa, el, José Gil, canario. Como estás, Goretti? Moi boas noites. Boas noites. Hola, moi boas noites, José. Hola, buenas noches, ¿qué tal? O título da novela Goretti, Caen estrellas fugaces, fai alusión a un fenómeno cósmico que se deu en setembro de 1859, o fenómeno Carrington. Que foi o que sucedeu? Pues fue una tormenta solar que se dio a lo largo de todo el mundo y vieron en todas partes los cielos rojos, caían efectivamente estrellas fugaces, auroras boreales. Fue un fenómeno muy interesante y provenía de una actividad del Sol extrema que fue registrada por Carrington, el que da nombre a la tormenta solar. Y si ocurriese hoy en día, la más fuerte que jamás se ha registrado, en 1859, si ocurriera hoy en día, pues acabaría con las comunicaciones, destrozarían los satélites. De hecho, Obama ha sacado un protocolo en octubre previendo que esto pueda pasar y la Unión Europea le ha seguido. Sería muy grave si ocurriera. Lo que pasa es que en aquella época pues no había la tecnología que tenemos ahora. Lo que ocurrió fue que se cayó todo el telégrafo, las redes de telégrafo que existían entre Europa y América. Y bueno, la gente se asustó mucho, claro. Había medo nas rúas, desde logo, claro. Hoxe en día sería algo terrible. De feito, as crónicas da época, José, falan de observacións de auroras boreais en Roma, na Habana, nas illas Hawái incluso. Sí, de hecho nosotros tenemos en la documentación que buscamos de la novela, encontramos periódicos de la época y en muchos de ellos se registra el fenómeno. Efectivamente en aquella época no tenían ni idea de lo que podía ser una llamarada solar, pero este hombre Carrington describe una mancha en el sol y hace se da cuenta de que eso corresponde efectivamente a estas auroras boreales que están asolando el mundo durante la noche del 1 al 2 de septiembre del 59. Con este pano de fondo, Caen estrellas fugaces, transcorre no Madrid do século XIX. Un Madrid moito máis cercano ao Londres de Holmes que o Madrid de Galdós, Goretti. Sí, pensamos que es un Madrid que no ha salido todavía en las novelas ni tampoco en las películas. Sí que hay muchos libros del Madrid misterioso, porque es un Madrid interesante del siglo XIX con sociedades secretas, con sesiones espíritas que estaban llegando justamente a España a partir de Francia. Y bueno, es un Madrid muy, muy diferente, lleno de misterios, oscuro y con personajes también bastante ambiguos. Nada que ver con el Madrid tradicional de que nosotros pensamos siempre en Fortunata y Jacinta, de Galdós, el Madrid pues castizo, más cotidiano. No, este es un Madrid mucho más romántico y sí, se podría parecer al Londres victoriano en realidad. La literatura inglesa ha utilizado muchísimo el Londres victoriano, pero este Madrid del misterio no hemos sabido... Pensamos que somos de los primeros que hemos sabido meterlo en la ficción. A verdade é que son ben divertidas, ben interesantes e ben reveladoras as primeiras páxinas do voso libro Caen estrellas fugaces, sobre todo cando se recrean esas primeiras sesións de espiritismo. Bueno, estamos falando dese século XIX que se debate entre a fe e a ciencia. Como foron esas primeiras sesiones de espiritismo en esta época, José? Pues mira, el espiritismo llega de Estados Unidos. En Estados Unidos, en la América profunda, hay una granja y hay dos hijas de una familia que dicen comunicarse con un espíritu a través de unos golpecitos en la pared. La niña hace preguntas y el espíritu contesta con golpes en la pared. Esto genera tal revuelo en la época que la noticia corre inmediatamente, las niñas se hacen famosas, la gente empieza a peregrinar a esta casa, la gente empieza a intentar hacer estas experiencias con los espíritus de sus propias casas. Y en cuanto traspasa el charco, digamos, pues llega a España y en España
hace furor las modas espiritistas, la moda espiritista. Empiezan a proliferar las sesiones en los salones aristocráticos, la gente empieza a reunirse y a hacer estas sesiones, ¿no? Que empieza a haber de muchas variedades. Hay de mesas flotantes, mesas giratorias, a través de medium, sin medium. La reina Isabel II es muy aficionada. En estos periódicos que decíamos antes está documentado las visitas de la reina a varias sesiones espiritistas y se sabe que era muy, muy aficionada, sí. Digamos que es una época muy apasionante porque no solamente asistimos a este furor de lo que sería la creencia en el mundo de los muertos, ¿no? En la posibilidad de contactar con los muertos, sino a la vez, que es lo bonito de la novela, está en confrontación con una ciencia que también está muy, muy, muy emergiendo en este momento, ¿no? Que el mundo de la ciencia y el de la creencia se están confrontando y de esta lucha va a terminar saliendo un solo vencedor, ¿no? Polas páxinas do voso libro pululan tamén sociedades secretas decimonónicas, Goretti. Sí, había muchas sociedades secretas diferentes. Era una verdadera moda en la época. Había sociedades secretas pues con fines políticos, pues para derrocar al rey o para traer la república, lo contrario, o también con fines pues para hacer dinero, para asociarse, hacer alianzas. También las había esotéricas, porque realmente, pues un poco lo que está diciendo José, es un momento que la ciencia es difícil separarse de la magia. Las ciencias que llegaban, a nosotros eso nos ha fascinado, las ciencias que llegaban eran inmateriales, se descubría la electricidad, el magnetismo, entonces no era nada difícil dar el paso a decir, pues bueno, si esto inmaterial es científico, pues otros viajes inmateriales pueden serlo, ¿no? Entonces, pues sí, esas sociedades secretas muchas veces estaban interesadas en la alquimia, en tradiciones esotéricas antiguas. La sociedad secreta que sale en esta novela se llama Sociedad Hermética por la tradición de Hermes, Trismegisto, toda esta tradición de ciencias oscuras, de mensajes transmitidos a través de los siglos. Y bueno, realmente será también el espíritu romántico, ¿no? El espíritu del romanticismo que está a lo mejor en las novelas de Becker, o bueno, en el extranjero el muy conocido Edgar Allan Poe. Todos ellos pues estaban bastante fascinados por esta mezcla entre ciencia y magia. Y bueno, las sociedades pues se reunían buscando pues entre ellos alcanzar estos saberes más inmemoriales, con ese toque de ciencia siempre. Imos falar dese Madrid, José, que retratades na vosa novela Caen estrellas fugaces, unha cidade pobre, pequena, cochambrosa e rodeada por unha muralla que lle impide crecer, medrar, non? Sí, el Madrid entonces es muy diferente del Madrid de ahora, es un Madrid que está más cerca de un pueblo, desde luego una ciudad pequeña que una ciudad grande, que una capital. Es un Madrid efectivamente rodeado por una valla, una muralla que le impide crecer, esa era la forma en la que se describía siempre. Y en este momento justo, de la misma manera que asistimos a esa lucha entre la ciencia y la creencia, asistimos a la lucha entre un Madrid que quiere crecer, ¿no? Que quiere modernizarse. En el momento en que se desarrolla la novela están haciendo las obras de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol no era una plaza grande como la conocemos hoy, sino era una especie de calle larga, angosta, y han empezado a derribar los edificios que la rodean. Han derribado ya la iglesia del Buen Suceso y están derribando los edificios más cercanos para darle la forma esa de plaza que conocemos hoy en día, ¿no? Y en ese sentido también están a punto de empezar lo que sabemos el ensanche de Madrid, que es derribar esta muralla y empezar a desarrollar lo que sería luego el barrio de Salamanca, que sería el barrio rico, ¿no? de Madrid, y con la serie de posibilidades económicas que eso traería, ¿no? Que es uno de los aspectos que toca la novela, el pelotazo del que se va a aprovechar, entre otras cosas, esta sociedad secreta de la que se habla en la novela. E tamén descubrimos, Goretti, pois como é a investigación criminal nun mundo, recordemos, século XIX, no que non existe a criminalística de hoxe en día. Hoxe, coas pegadas dactilares, tal vez todo é moito máis fácil, pero naquela época non existía, non?
Sí, tenemos varias tramas entrecruzadas y una de ellas es una pareja de investigadores, que es la pareja protagonista, y además de esta pareja de investigadores, pues tenemos un policía que ha estado en el Londres del Yard, que se acaba de crear, el famoso Scotland Yard, y se ha quedado un poco fascinado por estas técnicas modernas de investigación. Intenta traerlas a una España que la verdad está en el punto completamente opuesto. La policía de esa época pues obtenía las confesiones a base de guantazo limpio y a base de espionaje y delación. Entonces este policía pues intenta traer los nuevos métodos modernos de la policía y va a ir formando un cuerpo de policía nuevo, más moderno. Incluso está pensando en tomar ya fotografías de las escenas del crimen. Pensemos que es una época en la que todavía esto está como empezando. La fotografía misma es un arte nuevo que está empezando. Nos gustaba mucho sacar un poco esto, de un mundo nuevo en el que todo está por hacer. Luego la pareja protagonista, porque bueno, tenemos varias investigaciones paralelas de lo que es la trama de la novela, que ocurre un hecho misterioso en la cárcel del Saladero, y en esa misma cárcel, que es una atmósfera un poco oscura porque es un antiguo matadero convertido en cárcel, pues confluye una pareja de investigadores, que ella es una medium ciega que participa en estas sesiones espíritas de las que hablábamos antes, estas sesiones que divierten a la aristocracia, pero ella realmente tiene estas visiones y vive muy, muy asustada por ellas. Y ella coincide por vericuetos de la trama con su compañero Leonidas Luzón, el que acabará siendo su compañero de investigación, que es justamente lo contrario, es el opuesto, es un antiguo abogado del diablo que precisamente trabajaba desentrañando falsos milagros, buscando siempre el engaño, buscando la razón, el análisis. Entonces esta pareja siempre nos va a dar las dos visiones. Ella nos va a dar la visión intuitiva y quizás un poquito más de lo sobrenatural, y él nos va a dar siempre la contraria, ¿no? El análisis, la razón, la prueba material de lo que ocurre. Entonces nos mantenemos siempre con esa doble visión y esto nos gustaba mucho. Y el policía, pues lo que añade, este tercer personaje, añade la visión científica de la investigación, que como os decía, pues está empezando. Todo es nuevo y prácticamente se lo tiene que inventar la nueva policía científica. Se la tiene que sacar de la cabeza, vaya, del mundo de las ideas. Oye, José, muchos de los personajes están basados en personajes reales, ¿no? Sí, hay varios personajes reales. Hay lo que se dice en lo que en las películas sería un cameo, que aparece un personaje, tiene un momentito de una aparición estelar, y en la película encontramos cameos curiosos, como por ejemplo sale Galdós cuando tiene 17 años. En ese momento está estudiando en Tenerife, está estudiando artes, todavía no ha llegado a Madrid, a la que será la ciudad en la que vive el resto de su vida, y está simplemente de visita. Y hay un momento en el que se encuentra con el villano de la historia, que es en nuestra historia se llama el Conde del Fierro, que a su vez está basado en un personaje real que se llamó José de Salamanca, el Marqués de Salamanca. Este personaje era un millonario, lo que se llamaría hoy un emprendedor, un empresario que se arruinó y se enriqueció varias veces a lo largo de su vida, y que fue el que terminó levantando el barrio de Salamanca con todo lo que eso supone, ¿no?, de dinero. Fue un hombre que tiene historias apasionantes, tuvo que exiliarse de Madrid, intentaron matarlo no sé cuántas veces, y aprovechamos varias cosas reales de su vida para meterlos en la novela. Sale Becker, hay un personaje muy bonito que se llama Abelina Avellaneda, a la que llaman la cubana, que es una escritora de teatro que también está basada en un personaje real. Y en fin, lo que hicimos fue coger varios personajes de la época e intentar hacer que entraran en la novela. Sale Mesonero Romanos, que es el cronista de Madrid. Pensamos en una época en la que no existe el ordenador y es muy difícil encontrar información. A la hora de que nuestros personajes tuvieran que preguntar o conseguir información del pasado, por ejemplo, de Madrid, no podían entrar en un ordenador y buscarlo en internet, de forma que lo que hicimos fue buscar un computador humano, que era este hombre que lo sabe todo sobre Madrid y les cuenta cosas sobre el pasado de la ciudad.
les permite avanzar en la trama, ¿no? Les cuenta una serie de pistas que les posibilita seguir. Así que sí, salen bastantes personajes reales. Seguro que a hora de realizar esta novela, de recrear esa época, hubo moitas cousas que vos sorprenderon. Con esta mentalidade de hoxe en día, comprobar como eran as cousas tanto tempo atrás. Goretti, que cousas vos sorprenderon a hora de documentar a novela nesa época concreta? Pues muchísimas. Nos sorprendieron y nos divirtieron. Por ejemplo, nos preguntábamos pues cómo se bañaba la gente. Pues no había bañeras en la casa. Y bueno, encontramos una documentación según la cual, bueno, la gente iba a bañarse a casas de baños, pero se puso como de moda que te llevaran la bañera a casa, pero la bañera llena de agua. O sea, te venían unos con un carro, la bañera llena de agua caliente, te la subían por las escaleras, te la metían en la casa y ahí te bañabas. Por ejemplo, baños a domicilio. O otra costumbre que también nos hizo bastante gracia y que también hemos metido en la novela era el tema de las cervezas, que bueno, a los hombres les parecía que no era cosa de hombres tomar cerveza, que los hombres debían tomar vino. La cerveza era como una vez, era más parecido a un refresco, la servían aromatizada a la naranja, al limón o a la violeta incluso. Y bueno, ya os digo, era pues un refresco ligerito, no había para nada la costumbre de tomar cañas como hay ahora. Y bueno, costumbres interesantes, muchas, como se tomaba el chocolate, que se tomaba muy muy oscuro, sin azúcar, y con un agua coloreada con volados, que eran unas rocas de azúcar rosas o mezcladas con café. Bueno, muchas costumbres de todo tipo, cotidianas. También, pues, cómo se hacían los helados. Había unos pozos de hielo en la zona que hoy es la zona de Bilbao, en Madrid. Había unos pozos de hielo donde se acumulaban capas de hielo de la sierra mezcladas con ramas, y entonces eso se quedaba ahí, al estar apretado se conservaba el frío, y venían los que vendían el hielo, venían con sus carros también, sus carros de mulas, y bueno, cogían grandes barras de hielo y las llevaban a los cafés, donde los cafés hacían lo que se tomaba eran quesitos helados, era la moda que entonces. Bueno, hay miles de costumbres que son maravillosas, son fascinantes. Es un poco, tanto para nosotros como escritores, como pensamos que también para el lector, es como un viaje meterse en esta época bastante desconocida. Sí, efectivamente, como decía Gore, la fotografía lleva unos años inventada, pero todavía el uso de la fotografía es muy incipiente. Mucha gente todavía en esta época cree que las fotografías son pinturas muy elaboradas. No se hacen a la idea de cómo funciona una cámara fotográfica y de por qué aparece una fotografía, ¿no? Y en este sentido sí hay muy pocas. Desde luego el cine era imposible porque se creó en el 95, todavía le quedaban 30 años, y fotografía hay muy poca, fotografía en España y de Madrid precisamente hay muy poca. Y bueno, lo que nos valíamos de fotografía sí, pero lo que hicimos fue documentarnos sobre todo con textos, ¿no? Con novelas, con ensayos. Hemos leído muchísimo, hemos acudido a muchas obras en Internet, a muchas páginas en Internet. La verdad es que ha sido un viaje apasionante porque efectivamente nos hemos metido en la época y nos gustaba además esa sensación de recrear, ¿no? De contar hasta el mínimo detalle de cómo era, no solamente las cosas que ha contado Gore, sino cómo eran, por ejemplo, las relaciones humanas, ¿no? Bastante diferentes de las de hoy. Cómo era el trato de hombres y mujeres, cómo era el trato entre profesionales, cómo era el trato, pues lo que decíamos de la policía, ¿no? Cómo funcionaba la misma policía. Bastante diferente todo a cómo funciona hoy en día, y la documentación ha sido una parte muy importante de la novela, sí, muy exhaustiva. Bueno, pois ata aquí chegou a nosa conversa cos nosos convidados, con Goretti Irisarri, con José Gil, autores de Caen estrellas fugaces. Lembremos un título para unha novela que fai alusión a un fenómeno que foi real, que se produciu en setembro de 1859, que deixou os ceos vermellos, o sistema eléctrico alterado, o telégrafo deixou tamén de funcionar. Imaginade algo así nos nosos días, cando dependemos tanto da tecnoloxía, sería algo terrible e caótico, pero algo así volverá a suceder. O que non sabemos é cando volverán caer estrelas fugaces. José Gil, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo grande. Y también un abrazo muy fuerte para ti y enhorabuena por el trabajo, Goretti Irisarri. Muchas gracias.